Hoy vamos a explorar una de esas historias que marcan un antes y un después. Es sobre una elección crucial, una que puede definir el destino de un pueblo entero. Hablamos de la diferencia entre el miedo, ese que te deja clavado en el sitio, y la fe, esa que te hace sentir que puedes mover montañas. Prepárense porque esta es la historia de los gigantes y los saltamontes. A ver, pónganse en situación. Imaginen esto. Después de 400 años, 400, de ser esclavos, un pueblo entero es liberado. Y no de cualquier manera, sino con milagros que desafían toda lógica. Finalmente, llegan a la frontera de su nuevo hogar, esa tierra que se les prometió. Están, literal, a un paso. Y de pronto, se detienen. Se niegan a entrar. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué? ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, vamos a desentrañar ese misterio. Y todo, absolutamente todo, llega a un punto crítico justo ahí, en la frontera. Pensemos un poco. Los israelitas ya habían visto cosas increíbles. O sea, vieron el poder de Dios con sus propios ojos, ¿no? Desde las plagas que azotaron Egipto hasta ver cómo el Mar Rojo se abría en dos para que pudieran pasar. Parecía que ya nada podría detenerlos. Pero, justo en este último escalón, algo se quiebra. Las grietas que había dentro del pueblo están a punto de salir a la luz. Ahora, uno podría pensar que el problema venía de afuera, ¿no? Algún ejército enemigo, algún rey poderoso, pero no, para nada. La primera señal de que algo andaba mal, la primera semilla de la duda, brota desde el lugar más inesperado, desde adentro, del mismísimo círculo cercano de Moisés. Esto lo encontramos en el libro de Números, por allá en el capítulo 12. Y es que son Miriam y Aarón, sus propios hermanos, los que empiezan a hablar en su contra. La razón que dan, la excusa, por así decirlo, es un matrimonio con una mujer cusita. Pero claro, el verdadero problema era otro. El meollo del asunto sale a la luz cuando lanzan la pregunta: «Oye, ¿acaso el Señor ha hablado solamente a través de Moisés?» Eso es un golpe directo a su autoridad, un desafío en toda regla. Y bueno, la respuesta de Dios no se hace esperar, es inmediata y la verdad súper contundente. Básicamente pone los puntos sobre las íes. Miren la diferencia que establece. A otros profetas, les habla en visiones, en sueños, de forma un poco más enigmática. Pero a su siervo Moisés, no, con él habla boca a boca, de forma directa, clarísima. Con esta intervención divina queda zanjado el asunto. La autoridad de Moisés es única y punto. Bueno, una vez que ese, digamos, problemita familiar queda resuelto, la historia cambia de escala. Pasamos de un conflicto interno a una prueba de fe para toda la nación. Ahora sí, ha llegado el momento de la famosa misión de reconocimiento en Canaán, la tierra prometida. Y las órdenes de Moisés son súper claras, Nada de improvisar. Él dice: manden a 12 líderes, uno por cada tribu. Y les da una lista de tareas. Primero, espíen la tierra de Canaán. Segundo, fíjense en la gente. ¿Son fuertes o débiles? Tercero, miren sus ciudades. ¿Son campamentos abiertos o fortalezas? Cuarto, analicen el terreno. ¿Es fértil o pobre? Y por último, casi lo más importante, traigan una muestra de los frutos de esa tierra. La misión oficialmente había comenzado. 40. Ese es el número clave aquí. Durante 40 días, ni uno más ni uno menos, estos 12 espías estuvieron recorriendo la tierra. 40 días para ver con sus propios ojos si la promesa era real. Imaginen la expectativa en el campamento, la gente esperando, contando los días. La tensión debía ser enorme. Y aquí, justo aquí, es donde la historia llega a su punto más alto. Es el clímax. Los espías por fin regresan. Pero aquí viene el giro. No traen un informe unificado. ¿Qué va? Vuelven con dos versiones, dos relatos completamente opuestos de la misma realidad que acababan de ver. A ver, empecemos por lo bueno. Las buenas noticias. Lo primero que hacen es confirmar que la promesa de Dios era cierta. De hecho, traen como prueba un racimo de uvas, tan pero tan grande que se necesitan 2 hombres para cargarlo. Y dicen: sí, es verdad, es una tierra que emana leche y miel. Hasta aquí todo perfecto, ¿no? La promesa era real. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Y este pero lo cambia todo. Justo después de la buena noticia añaden: pero la gente que vive ahí es muy fuerte y sus ciudades son enormes y están amuralladas. Esa palabra, pero, es el punto de quiebre. Es la chispa que enciende la mecha del miedo en todo el campamento. En medio de ese murmullo, se levanta una voz. Es Caleb, lleno de fe, dice: «Vamos, subamos ya y tomemos posesión de la tierra. Claro que podemos vencerlos».
Pero los otros 10 espías, consumidos por el miedo, lo cortan en seco. No, no podemos. Esa gente es mucho más fuerte que nosotros. Fíjense bien. Es la misma evidencia, la misma tierra, las mismas ciudades, pero dos conclusiones radicalmente distintas. Y luego sueltan la frase que lo encapsula todo, la que revela la raíz de su miedo. Dicen, nosotros nos sentíamos como saltamontes, y seguro que así nos veían ellos también. Ojo con el orden de las palabras, es clave. Primero se sintieron ellos pequeños, su propia percepción, su sentimiento de inferioridad fue lo que definió toda su realidad. Se vieron como saltamontes, primero. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se combate esa mentalidad de saltamontes? ¿Cuál es el antídoto para ese miedo que te hace sentir insignificante? Pues bien, la respuesta no llega de inmediato. Tarda 40 años en llegar, y la encontramos en las enseñanzas de Moisés justo antes de que la nueva generación entre a la tierra. Es la respuesta directa a este trauma. Y el concepto central, la clave de todo, es una sola palabra: recordar. Pero cuidado, no se trata de un recuerdo pasivo, como quien mira una foto vieja, no. Se trata de una herramienta activa. Es traer al presente una verdad fundamental del pasado para que te guíe, para que te dé fuerza, ahora mismo. Pero, ¿recordar qué exactamente? Moisés no lo deja al aire. Es muy específico. Les dice, recuerden las grandes obras de Dios que vieron con sus propios ojos. O sea, recuerden las señales y maravillas en Egipto. Recuerden cómo el Mar Rojo se cerró sobre el ejército del faraón. Recuerden cómo fueron sustentados en el desierto durante todos esos años. Estos no son cuentos, son hechos. Hechos que deben ser un arma contra el miedo. Y para que este recuerdo no se quede en algo abstracto, para que no se olvide, el libro de Deuteronomio da instrucciones muy prácticas, muy físicas. Les dice, aten estas palabras en su mano, llévenlas como una marca en la frente, repítanselas sin cesar a sus hijos, escríbanlas en los postes de sus casas. ¿Se dan cuenta? El objetivo es que el recuerdo se vuelva parte de la vida, que esté tejido en la rutina de cada día. En el fondo, de esto se trata todo. El recuerdo se convierte en el puente. Un puente que conecta la fidelidad que Dios mostró en el pasado con los gigantes que se enfrentan en el presente. O sea, no es solo nostalgia de qué buenos tiempos aquellos. No, es traer toda la fuerza de ese pasado para poder conquistar el futuro. Y si lo pensamos bien, este principio tan antiguo tiene ecos muy claros en la actualidad. Para muchas personas, objetos como las cruces, los crucifijos, los íconos o prácticas como la lectura diaria de las Escrituras cumplen exactamente esa misma función. Son, al final del día, herramientas tangibles para recordar. Herramientas diseñadas para mantener la fe presente, visible, en el día a día. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Porque al final todos tenemos gigantes en nuestras vidas, situaciones o miedos que nos hacen sentir pequeños, como saltamontes. La pregunta clave no es si esos gigantes existen, claro que existen. La verdadera pregunta es, ¿qué estamos eligiendo recordar para hacerles frente? ¿Qué verdades pasadas, qué evidencias de fortaleza tenemos a nuestra disposición? Porque como vimos en esta historia, la batalla entre la fe y el miedo muchas veces se gana o se pierde en el campo de la memoria.